Continuamos en la UNED en el grado de Pedagogía y vamos a hablar dentro del capítulo del desarrollo temprano sobre la teratología. A pesar de la protección que órganos como la placenta proporcionan al embrión y al feto, el crecimiento de un ser humano está afectado desde el inicio por factores externos. Algunos, como la alimentación de la madre, son importantísimos para el desarrollo. Otros son elementos tóxicos o virus, que la placenta no es capaz de detener y pueden condicionar la salud del bebé. Los factores no genéticos que pueden alterar el desarrollo del embrión y el feto se denominan teratógenos y son estudiados por la teratología. A continuación presentaremos un resumen de los principales teratógenos que se conocen y los efectos que causan en el desarrollo prenatal. Efectos de los principales teratógenos. Teratógeno, condiciones de la madre y efectos potenciales. En cuanto a la edad, hay un aumento de probabilidad de síndrome de Down. Adolescentes y mayores de 35 años suelen tener bebés con menos peso. Se triplica las posibilidades de todo tipo de alteraciones, incluyendo en nacimientos sin cerebro, espina bífida y defectos en el corazón. Aumenta la probabilidad de retraso en el crecimiento, prematuridad, problemas de atención y poca capacidad de interacción social, y un retraso del crecimiento de la cabeza y del cerebro con un retraso mental y defectos en el corazón. En los condicionantes serían la edad, la diabetes, la malnutrición y la fenilcetonuria. En cuanto a enfermedades infecciosas, como por ejemplo el SIDA, la rubeola, la sífilis, la toxoplasmosis y el herpes, diríamos que habría unos efectos como deformaciones congénitas, con una vulnerabilidad a todo tipo de infecciones, retraso mental, daño en los ojos, sordera, defectos en el corazón, un retraso mental como aborto, ceguera, sordera, muerte y anomalías en el crecimiento de la cabeza y el cerebro, y con un daño en los ojos y muerte. En cuanto a las condiciones de la madre al tomar medicamentos, por ejemplo, como la aspirina, los barbitúricos, la tidomida y tetraciclina, diríamos que habría unos efectos que en grandes cantidades provoca aborto, hemorragias, problemas respiratorios en recién nacido, unos miembros deformes, déficits sensoriales, defectos en órganos internos, manchas en los dientes y que puede influir en el crecimiento de los huesos. Y en cuanto a los condicionantes de la madre, por ejemplo, en tabaco, alcohol, cocaína y crack, heroína y metadona, LSD y marihuana, pues habría unos efectos potenciales como sería un retraso en el crecimiento, la prematuridad, en cuanto al tabaco. En cuanto al alcohol, daños en el cerebro y corazón con un retraso en el crecimiento, retraso mental, síndrome de alcohol fetal. En cuanto a la cocaína y crack, sería un retraso en el crecimiento con una prematuridad, irritabilidad, síntomas de abstinencia. De la heroína y metadona, las consecuencias serían un retraso en el crecimiento, una prematuridad también, irritabilidad, síntomas de abstinencia y muerte súbita. Y en cuanto a LSD y marihuana, un probable retraso en el crecimiento y nacimiento prematuro si se consigue y se consume mucho. Y en cuanto a los medioambientales, por ejemplo, problemas de plomo, mercurio y radiaciones, diríamos en cuanto al plomo serían las consecuencias un aborto, anemia, retraso mental. Del mercurio diríamos las consecuencias serían un crecimiento anormal de cabeza y cerebro, una falta de coordinación motriz y un retraso mental. Y el problema de las radiaciones serían las consecuencias de una leucemia, un crecimiento anormal de cuerpo y cerebro, un cáncer, alteraciones genéticas, aborto y nacimiento del niño muerto. Hablemos del recién nacido. Entre la semana 38 y 40 de gestación se produce un nacimiento llamado a término. Este es el periodo que se considera normal para que un bebé nazca, puesto que ha alcanzado el grado de madurez necesario para sobrevivir fuera del útero. Parece que el propio bebé es quien provoca su nacimiento, liberando una hormona en la sangre de la madre que se desencadena el proceso del parto. A menudo este proceso ha sido descrito como traumático para el bebé. En realidad el nacimiento es más intenso para el bebé que para la madre, puesto que soporta altísimos niveles de adrenalina. Además, el bebé se ve sometido a importantes variaciones físicas. En primer lugar, pasa de un medio oscuro, líquido, a temperatura constante y con sonidos amortiguados, a otro luminoso,
con aire, más frío y ruidoso. Por otra parte, a partir del nacimiento el bebé deberá alimentarse y respirar por sí solo. 2 tareas para las que durante 9 meses ha recibido un importante apoyo. La desaparición de elementos como la placenta, el cordón umbilical y el líquido amniótico ponen por primera vez en marcha algunos de los órganos fundamentales para la vida. El bebé expulsará en el canal del parto el líquido amniótico que inunda sus pulmones. El primer llanto será una demostración de que el aire ha entrado hasta los pulmones y se ha expulsado por la nariz y la boca. Al cortar el cordón umbilical, el sistema circulatorio empezará a funcionar por sí solo. Esto provoca un aumento de la presión sanguínea que se estabilizará solo varios días más tarde. A la vez, la temperatura exterior disminuye respecto de la del útero en más de 10 grados y el bebé tendrá que controlar y mantener su temperatura corporal de manera autónoma. La poca grasa subcutánea del recién nacido hace que esta tarea suponga un desgaste de energía adicional. Por último, a partir de ahora, el bebé necesitará alimentarse y eliminar desechos. Para alimentarse cuenta un movimiento fundamental para su supervivencia, el reflejo de succión. Más adelante veremos los reflejos con los que el recién nacido llega al mundo y que le sirven como garantía de supervivencia en los primeros momentos de vida. Siguiendo a Delbach, 1994, vamos a describir el recién nacido enfatizando sus capacidades, es decir, los sistemas con los que cuenta desde el inicio de la vida para relacionarse con el medio exterior. Hablemos de bebés prematuros. Consecuencias a corto, medio y largo plazo. El 10% de los bebés que nacen en España son prematuros. Según los criterios de la OMS, un bebé se considera prematuro cuando nace antes de la semana 37 de gestación. No obstante, dentro de esta etiqueta se agrupan casos muy dispares que presentan rasgos específicos que los hacen incomparables. Así, por ejemplo, no tiene nada que ver un bebé prematuro nacido en la semana 26 de gestación con un peso de 600 gramos con otro nacido en la semana 36 con un peso de 2 kilos. Algunos trabajos se han dedicado a establecer las consecuencias que tiene el nacimiento prematuro en diversos ámbitos del desarrollo. En lo que respecta al desarrollo cognitivo, parece que la consecuencia más importante tiene que ver con la integración de información compleja, el razonamiento lógico y la capacidad para orientarse en el espacio. El problema de la integración de información suele ir unido a un problema de déficit de atención, aunque no parece que los niños prematuros sean hiperactivos. Desde el punto de vista de la personalidad, los niños prematuros parecen tener un temperamento más frágil, sobre todo durante el primer año de vida. Esto significa que tienen más dificultades para adaptarse a los cambios, tienen peor humor, son más agitados y menos regulares en su ciclo de actividad y reposo. Estos rasgos de personalidad pueden dificultar el establecimiento de una relación satisfactoria con los padres. Por otra parte, hay que señalar que los nacimientos prematuros suelen generar estrés y angustia en ambos padres y especialmente un sentimiento de culpa en la madre. Estos factores originan en muchas ocasiones una depresión posparto en la madre, lo que a su vez puede dificultar el establecimiento del vínculo afectivo. Algunos estudios señalan que durante las primeras interacciones con sus bebés, estas madres detectan peor las señales emitidas por el bebé, provocando menos vocalizaciones, miradas y sonrisas que las madres de bebés nacidos a término. No obstante, estas diferencias en las primeras interacciones van disminuyendo con el tiempo, de forma que a los 9 meses ya no se encuentran discrepancias entre las madres de bebés prematuros y las de bebés nacidos a términos. Desde el punto de vista del contexto social, los niños prematuros parecen ser más sensibles a los cambios que se producen en su entorno, por ejemplo, divorcios, cambio de cuidadores, nacimiento de hermanos o cambios de residencia. También parecen tener más dificultades para establecer relaciones con los demás y, sobre todo, para construir una visión positiva sobre sí mismos. A pesar de todos estos problemas, hemos de terminar esta breve visión de los niños prematuros de forma positiva. Por una parte, estos problemas de relaciones sociales y autoestima ya no se detectan en la edad adulta. Y por otra, algunos de los adultos que fueron bebés prematuros se perciben como personas excepcionalmente fuertes, puesto que a pesar de las desventajas con las que nacieron, han conseguido superar las dificultades y llevar una vida completamente normalizada en una sociedad que pone a su disposición una gran cantidad de recursos para su cuidado y educación. Quizá habría que estudiar si el nacimiento prematuro tiene consecuencias en sociedades que no disponen de tantos recursos para compensar todas estas ventajas. Hablemos de estados y ritmos. Al observar un recién nacido, podríamos pensar que se trata de un ser poco organizado, que realiza movimientos descontrolados y que no responde a casi ningún estímulo externo. Esta idea es, sin embargo, falsa. El recién nacido suele llegar al mundo muy despierto.
Las 2 o 3 horas que siguen al parto constituyen un periodo en el que el bebé está muy atento a lo que ocurre a su alrededor. Desde este momento se sucederán en el bebé diferentes estados sujetos a ritmos naturales que irán variando con el tiempo y generarán pautas de sueño, vigilia, actividad y alimentación. Se han descrito en el recién nacido 6 posibles estados: sueño tranquilo o profundo, sueño ligero o activo, somnolencia, alerta inactiva, alerta activa y llanto. Aunque los ritmos del bebé en un principio no coinciden con los del adulto, poco a poco se van sincronizando. En el inicio, el ciclo de sueño tranquilo y activo se repite cada 50 o 60 minutos y los ciclos de vigilia se dan cada 3 o 4 horas. Entre los 3 y 4 meses, la pauta de sueño nocturno y vigilia diurna suele estar establecida con claridad, y aunque el bebé duerme las mismas horas, lo hace de forma seguida durante la noche. Los estados de sueño también van cambiando con el tiempo. Las ondas cerebrales que produce un feto a las 29 semanas de gestación, al comparar los periodos de sueño tranquilo y activo, son muy similares. A los 3 meses de edad, los bebés muestran pautas de ondas cerebrales muy diferenciadas para cada tipo de sueño. El sueño activo es el denominado sueño REM, en el que se producen movimientos corporales irregulares y movimiento de los ojos, la respiración es irregular y los adultos soñamos. El sueño tranquilo es el llamado sueño no REM, que representa el 80% del sueño total en el adulto y que en la actividad es más baja sin producirse movimientos oculares. El tiempo de uno u otro tipo de sueño también se modifica con la edad. Mientras que en un feto de 25 semanas casi solo tiene fases de sueño activo, el recién nacido distribuye la mitad del tiempo de sueño en activo y la otra mitad en tranquilo. A los 3 meses el tiempo de sueño tranquilo dobla al de sueño activo y, como acabamos de mencionar, en el adulto el sueño tranquilo representa el 80% del sueño total. Así pues, a lo largo del desarrollo se produce una disminución progresiva del sueño activo. Este predominio en las fases tempranas ha llevado a pensar que el sueño activo cumple alguna función en el desarrollo cerebral. Aunque no podemos saber si los bebés sueñan, sí parece que durante el sueño activo se realizan conexiones neuronales. Además, esta actividad podría suplir la escasa estimulación externa que el bebé recibe en los primeros momentos de vida, manteniendo el sistema nervioso en activo. De acuerdo con este planteamiento, parece que los bebés que tienen periodos de vigilia más largos y por tanto reciben mayor estimulación externa, también tienen periodos de sueño activo más cortos. Sistemas para recibir información. Los sentidos. Como hemos visto en el apartado dedicado al desarrollo prenatal, algunos sentidos están ya en funcionamiento durante la vida intrauterina. El oído, el tacto, el olfato y el gusto empiezan a recibir estímulos mucho antes del nacimiento del bebé y constituyen un modo de interactuar con el medio. El oído está casi tan desarrollado en el momento de nacer como el del adulto, y el recién nacido será capaz de reconocer sonidos como la voz de la madre o tranquilizarse con sonidos rítmicos que le recuerden el latido del corazón que escuchó durante meses. Además, en muy poco tiempo, los bebés podrán diferenciar su lengua materna frente a otros idiomas, aunque evidentemente no entienden el lenguaje. Esta diferenciación pone de manifiesto una temprana capacidad para registrar el ritmo, la entonación y el flujo de palabras. El sentido que se encuentra menos desarrollado en el momento de nacer es la vista. Es posible que el medio líquido y el poco espacio de que dispone el feto no le permita practicar con este sentido. La visión del recién nacido es muy borrosa. Por una parte, no puede superponer las imágenes de las dos retinas y verá doble durante algún tiempo. Por otra, no puede enfocar los objetos que se encuentran a más de 20 centímetros de distancia. Para llegar a tener una visión adecuada, los músculos de los ojos necesitan trabajar de forma acelerada. Y de hecho, a las 3 semanas de vida, son los más activos. Aunque la visión del bebé es de momento poco clara, sin embargo, también presenta algunas ventajas. La capacidad de enfocar a distancias tan cortas le permite observar el rostro humano, principalmente el rostro de la madre, mientras le alimenta. Como veremos en el próximo capítulo, los recién nacidos parecen preferir las caras humanas frente a cualquier otro tipo de estímulo visual y los sonidos de voces humanas frente a cualquier otro tipo de sonido. Esta predisposición hacia lo humano puede constituir un seguro de vida que ayude a la supervivencia y, en el caso de la vista, estaría adecuadamente ajustado al tipo de estímulo que se debe percibir. Por otra parte, el recién nacido aprecia los contrastes más marcados y siente atracción por los objetos que se mueven. De igual forma, esta preferencia por el movimiento pudo constituir un elemento de seguridad frente a algunos peligros, como los predadores, y ayuda a desarrollar las áreas visuales del cerebro.
En definitiva, aunque el principal sistema sensorial por el que el ser humano recibe información sobre el mundo tardará un tiempo en ajustarse, el recién nacido cuenta con una serie de sistemas que le permiten recibir información del mundo en el que vive. Esta recogida de información es básica para el desarrollo del cerebro, para empezar a establecer relaciones sociales y para conocer el contexto en el que el bebé aprenderá a vivir. Hablemos de sistemas para actuar en el mundo, los reflejos. Además de los sentidos para recibir información, el recién nacido cuenta con una serie de respuestas involuntarias programadas para activarse ante ciertos estímulos. Estas respuestas, denominadas reflejas, constituyen la forma de actuar sobre el entorno con la que el bebé viene al mundo. Los reflejos dan información sobre el estado del sistema nervioso y del recién nacido en general, cuando nace. Las pruebas que se le realizan en los minutos que siguen al nacimiento tienen como objetivo comprobar si disponen de todo el repertorio de reflejos. Algunos de los reflejos son fundamentales para la supervivencia, el de succión y el respiratorio, por ejemplo, mientras que otros indican un buen estado al nacer, como el reflejo de natación o el de la marcha. Los reflejos que posee el bebé se pueden clasificar en 3 grupos. Unos, como el respiratorio o el parpadeo, que permanecen a lo largo de toda su vida. Otros, los que más han interesado a los psicólogos evolutivos, se pierden unos meses después del nacimiento y se vuelven a aprender más tarde de forma voluntaria. Por ejemplo, el reflejo de la marcha desaparece a los 3 o 4 meses y el niño aprenderá a andar de forma voluntaria hacia el año de vida. Igualmente, el reflejo de natación que el bebé posee en el momento de nacer se pierde a los 6 meses y el niño también aprenderá a nadar años más tarde. La función de estos reflejos no está nada clara, pero se supone que son restos de nuestro pasado animal que han sobrevivido a lo largo de millones de años. El tercer grupo de reflejos son aquellos que se manifiestan en el nacimiento y desaparecen a los pocos meses sin volver a aparecer nunca más. El reflejo de Babinski, el reflejo del moro, o el de prensión plantar forman parte de este grupo. La succión es uno de los reflejos más importantes que posee el recién nacido. Gracias a esta conducta automática, el bebé podrá alimentarse succionando el pezón de la madre o la tetina del biberón. No obstante, al cabo de unos meses, el bebé se habrá convertido en un experto succionador y será capaz de adaptar el movimiento a los diferentes tipos de objetos que quiere chupar. La succión se convierte así en un mecanismo a través del cual explorar los objetos y sus propiedades. Como veremos más adelante, Piaget prestó una gran atención a esta conducta voluntaria, puesto que se trata de la primera acción compleja que el bebé puede adaptar a las variaciones que se presentan en los objetos. La prensión, que en un principio también se manifiesta como una respuesta refleja, cuando un objeto presiona la palma de la mano del bebé, se convierte en una conducta voluntaria y adaptada a las características del objeto que se quiera agarrar. Y como veremos más adelante, el esquema de prensión del bebé varía cuando coge un sonajero o cuando coge una pelota. Estos reflejos, transformados en acciones voluntarias, controladas y adaptadas, son las que permiten comenzar a explorar el mundo y a partir de las cuales, según algunas teorías, se construyen todos los esquemas de pensamiento que darán lugar a las modalidades de razonamiento más complejas que muestra el ser humano. Así pues, venir dotado de estas conductas involuntarias es esencial para poder llevar a cabo la gran empresa que constituye el desarrollo del pensamiento. Hablemos de algunos reflejos del recién nacido, su estimulación y su respuesta. En cuanto al reflejo de succión, la estimulación, introducir un objeto en la boca. La respuesta, movimientos de succión rítmicos, acción voluntaria a los 4 o 6 meses. El reflejo de búsqueda, la estimulación, contacto con la mejilla. La respuesta, movimiento de cabeza para situar en la boca el objeto, estímulo e inicio de movimientos de succión, desaparece hacia los 3 o 4 meses. El reflejo de prensión, estimulación, contacto con la palma de la mano. Respuesta, cierra la mano con prensión del objeto si es posible y desaparece hacia los 3 o 4 meses. El reflejo de prensión plantar, estimulación, hay un contacto en la base de los dedos del pie y la respuesta, flexión de los dedos con prensión del objeto si es posible. Desaparece entre los 8 y 12 meses. El reflejo de marcha, estimulación, sostenido verticalmente con los pies sobre una superficie dura. Respuesta, inicia movimientos de marcha y desaparece hacia los 2 o 3 meses. El reflejo de ascensión, estimulación, sostenido verticalmente frente a un obstáculo como un escalón. La respuesta, levanta el pie con flexión de rodilla como para salvar un obstáculo, desaparece hacia los 2 o 3 meses. El reflejo de reptación, estimulación, apoyado sobre el vientre y con una resistencia en el pie. La respuesta, inicia movimientos coordinados de brazos y piernas para aceptar
para reptar sobre el suelo y desaparece hacia los 4 meses. El reflejo de natación, estimulación. Hay un sostenido horizontalmente sobre el estómago en el agua y una respuesta a movimientos sincronizados de brazos y pies y desaparece hacia los 6 meses. Otro reflejo, el de Babinski, con una presión suave sobre la planta del pie del talón hacia los dedos y una respuesta, una extensión de los dedos del pie en forma de abanico, seguida de reflexión de los dedos. Desaparece hacia los 12 meses. Con el parpadeo, una luz fija sobre los ojos con un cierre de los ojos y permanece toda la vida. El patelar, un golpe debajo de la rodilla con una extensión de la pierna hacia adelante y permanece toda la vida. El cervical, un tendido boca arriba que se gira la cabeza hacia un lado con una extensión del brazo y pierna de ese lado y flexión de los otros dos. Los ojos siguen la dirección del brazo extendido. Aparece ya en el útero y desaparece a los 3 o 4 meses. Y por último, el reflejo moro, con un sonido intenso, una pérdida de sustentación, un golpe sobre la superficie de apoyo del niño y con una apertura y luego cierre de brazos y piernas con cierre de manos sobre la línea media del cuerpo y desaparece hacia los 6 meses. De los sistemas para transmitir información, sería el llanto y la sonrisa, diremos que el llanto es una potente arma con la que el bebé llega al mundo. Para un adulto es muy difícil quedarse indiferente ante el llanto de un bebé y normalmente se despliegan una serie de conductas encaminadas a calmarlo. Además, el llanto provoca incluso respuestas fisiológicas en la madre, como un aumento del ritmo cardíaco y un aumento de la segregación de leche. Dado que el adulto suele responder de forma casi inmediata al llanto del bebé, éste aprende pronto que dispone de un instrumento que le permite controlar su medio. Por otra parte, el llanto constituye un mecanismo de aprendizaje. A través del llanto, el bebé consigue que el adulto le acerque el mundo cuando él todavía no puede desplazarse por sí mismo para explorarlo. En un principio, el llanto que emiten los recién nacidos es muy básico y presenta características típicas de ritmo y grado. Cuando existen alteraciones, los bebés pueden emitir tipos de llanto diferentes. Por ejemplo, los bebés con problemas cerebrales, desnutridos y prematuros pueden producir llantos de frecuencia más alta y con ritmos anormales. También los recién nacidos con síndrome de Down suelen emitir llantos atípicos. Y los bebés con el síndrome de cri du chat o grito del gato se caracterizan, entre otras cosas, porque su llanto recuerda al de los gatos. Así pues, el llanto es un indicador del funcionamiento del sistema nervioso central. Muy pronto, los bebés se especializan en el tipo de llanto que emiten y su significado varía. En general, se distinguen 3 o 4 tipos de llanto. El llanto de hambre, el llanto de dolor, el llanto que reclama el contacto humano y el del miedo o enfado. Estos llantos varían en intensidad, ritmo de los sollozos y manera de comenzar, y los adultos son capaces de reconocerlos basándose en estas diferencias. La sonrisa es otro instrumento que los bebés aprenden a manejar muy pronto. En un principio, la sonrisa de los recién nacidos es un gesto involuntario, que solo refleja bienestar. Pero hacia los 2 meses aparece la denominada sonrisa social, que constituye una pauta aprendida. Este nuevo gesto se aprende al asociarse con una respuesta externa positiva, es decir, con la reacción de admiración y alegría que expresan los adultos cuando ven a un bebé sonreír. A partir de ahí, el bebé aprenderá que cuanto más sonríe, más refuerzo recibe. A partir de los 3 o 4 meses, las sonrisas se hacen más amplias y los bebés empiezan a reír, sobre todo en situaciones de interacción social. Estas pautas, que parecen ser universales, son el inicio de la vida emocional que los bebés despliegan prácticamente desde el nacimiento. Hablemos del cerebro del recién nacido. El cerebro humano está al principio más desorganizado que el de cualquier otra especie. Esto significa que aunque al nacer ya disponga de los 100.000 millones de células nerviosas, todavía faltan por establecerse la mayor parte de las conexiones que serán vitales para el desarrollo. Esta desorganización inicial podría parecer un inconveniente, puesto que necesita de un periodo de desarrollo postnatal mucho más largo. Sin embargo, constituye una ventaja porque permite un desarrollo mucho más flexible, es decir, mucho menos sujeto a la determinación genética y mucho más abierto a la experiencia. Las experiencias que los bebés van registrando a partir del nacimiento son las que conformarán gran parte de sus conexiones neuronales y la enorme variedad y especificidad de vivencias explica que la configuración de cada cerebro humano sea única. A pesar de la plasticidad y flexibilidad que acabamos de mencionar, el cerebro humano no posee estructuras o partes diferentes de las encontradas en otras especies, especialmente en los primates.
Así, las principales diferencias entre nuestro cerebro y el de los primates son su mayor volumen, sobre todo en la corteza cerebral, su lento desarrollo y el disfrutar de un largo periodo de plasticidad postnatal. El cerebro comienza a formarse durante la vida intrauterina. La mayor parte de las neuronas se producen entre las semanas 12 y 28 de gestación. La producción de neuronas es en un principio excesiva y más tarde el propio cerebro se encargará de ajustar su número. Todas las neuronas se producen cerca del centro del cerebro y luego deben emigrar hacia el exterior. Aunque se desconoce el mecanismo por el que se produce este fenómeno migratorio, sí se sabe que finaliza hacia los 7 meses de gestación. Una vez que las neuronas han completado la migración, empiezan a formar conexiones con otras neuronas. El proceso de establecimiento de conexiones con otras neuronas, denominadas sinapsis, que comienza en las fases del desarrollo prenatal, se prolonga a lo largo de muchos años y se producen muchas más conexiones de las que luego se mantienen en la vida adulta. Las sinapsis que se establecen durante la etapa prenatal se deben a una actividad cerebral generada de forma intrínseca y espontánea, mientras que en el inicio de la vida postnatal la actividad cerebral se realiza gracias a la información recibida mediante los sentidos y la actividad motora. Si bien la actividad cerebral ya existe durante la gestación, es durante los 2 primeros meses de vida cuando el cerebro alcanza su mayor nivel de actividad. Durante los 12 primeros meses, el cerebro crece más rápido que cualquier otro órgano y llega a alcanzar los 3/4 del tamaño de un cerebro adulto. Entre el nacimiento y la vida adulta, el tamaño del cerebro se habrá cuadriplicado. El desarrollo del cerebro no se produce de forma uniforme a lo largo del tiempo, sino que existen periodos de una actividad especial y se corresponden con los denominados acelerones del desarrollo. Estos acelerones del desarrollo tienen que ver con momentos en los que se observan cambios conductuales y en el razonamiento que marcan etapas cualitativamente diferentes. Se han observado acelerones del desarrollo entre los 3 y los 10 meses, hacia el año y medio, entre los 2 y los 4 años, entre los 6 y los 8, entre los 10 y los 12 y entre los 14 y los 16 años. Muchos de estos momentos coinciden con los cambios de periodo que observó Piaget, lo cual pone de manifiesto la relación que existe entre maduración neurológica y cambio conductual. Otro acontecimiento ligado a la maduración del cerebro tiene que ver con el proceso de mielinización. La mielina es una sustancia que recubre una parte de las neuronas y facilita la conducción del impulso eléctrico. Además, la mielinización es uno de los factores que contribuyen al aumento del volumen del cerebro, que se observa durante el desarrollo. Mientras el cerebro sigue madurando, también sigue produciendo mielina, de forma que esta producción varía en función de las áreas cerebrales. Por ejemplo, las áreas que controlan la adecuación de los movimientos motores siguen produciendo mielina hasta los 4 años, mientras que las que regulan la atención y la conciencia lo siguen haciendo hasta la pubertad. Como hemos mencionado antes, el cerebro humano realiza mucha más sinapsis de las que luego conserva, observándose periodos de establecimiento de sinapsis y otros de pérdidas de sinapsis. Estas pérdidas se traducen en una disminución de la densidad sináptica y se producen sobre todo hacia la pubertad. El proceso de pérdida de sinapsis comienza en las áreas sensoriales. El córtex visual se iguala al de adulto hacia los 11 años, mientras que el córtex frontal, que se ocupa de la planificación de las acciones, las habilidades intelectuales más complejas y la inhibición de conductas inapropiadas, lo hace hacia los 16. La experiencia es lo que determina que ciertas sinapsis se conserven y otras se pierdan. Así, las sinapsis que no se utilizan son las que se pierden y las que resultan útiles para nuestra vida se mantienen. Un ejemplo relacionado con el lenguaje puede ilustrar bien ese mecanismo. Hasta los 6 meses, los niños pueden discriminar cualquier sonido perteneciente a diferentes lenguas. Los bebés nacidos en nuestro país y que escuchan español discriminan sonidos como el de la S sonora que no existe en nuestra lengua. Igualmente, los bebés japoneses son capaces de discriminar la R simple de nuestra lengua que no existe en japonés. A partir de los 6 meses, los niños que solo escuchen y aprendan español empezarán a perder la capacidad para discriminar la S sonora y los niños japoneses que no aprenden español tampoco podrán ya discriminar la R. Es decir, el cerebro viene en un principio preparado para que aprendamos cualquier lengua y nos permite discriminar cualquier sonido. Una vez que nuestra lengua materna empieza a instaurarse, el resto de sonidos que podríamos discriminar resultan en realidad inútiles y por tanto se pierde la capacidad para diferenciarlos.
Entre las actividades podemos contestar las siguientes preguntas. A partir de las observaciones que se han realizado con fetos humanos, podemos concluir que A. Hacia el final de la gestación disponen de ciertas capacidades cognitivas. O B. Que solo realizan movimientos cuando reciben estimulación del exterior. O C. Que presentan principalmente fases de sueño tranquilo cuando duermen. Para la primera pregunta, la respuesta correcta es la A. Como se describe en el texto, desde muy temprano, los bebés recién nacidos discriminan sonidos como la voz de la madre. Esta capacidad para distinguir estímulos pone de manifiesto que al menos hacia el final de la gestación, el bebé puede percibir, recordar y aprender, aunque sea de forma limitada. La alternativa B es falsa, puesto que se observan también movimientos espontáneos que no responden a ningún estímulo. Y la alternativa C también es falsa, puesto que el sueño del recién nacido y el del feto es en su mayor parte sueño activo o sueño REM. Imagine que queremos comprobar la hipótesis de que la inteligencia tiene un componente hereditario. Para ello, realizamos un estudio escogiendo ciertos grupos de personas y comparando sus puntuaciones en pruebas que miden la inteligencia. ¿Cuál de los siguientes resultados tendríamos que encontrar para poder afirmar que nuestra hipótesis es correcta? La A. Las puntuaciones de un grupo de niños adoptados son más similares a las de sus padres adoptivos que a las de sus padres biológicos. B. Las puntuaciones de un grupo de gemelos idénticos criados juntos son más similares que las de un grupo de gemelos idénticos criados por separado. O C. Las puntuaciones de un grupo de gemelos idénticos criados por separado son más similares que las de un grupo de hermanos criados juntos. En la segunda pregunta que realizamos, la respuesta correcta es la C. Si el grupo de los gemelos idénticos posee puntuaciones más similares, no puede ser gracias al medio, puesto que se han criado por separado. La explicación para la comparación con los hermanos criados juntos tiene que ser la herencia, lo cual apoya la hipótesis de partida. Las otras dos alternativas favorecen la hipótesis contraria, es decir, que el medio tiene un papel explicativo en el desarrollo de la inteligencia. La alternativa A es falsa, porque si los niños adoptados se parecen más a sus padres adoptivos, en inteligencia solo pueden ser gracias al medio. Y la alternativa B es falsa, porque si las puntuaciones de los gemelos idénticos criados juntos son más parecidas que las de los gemelos idénticos criados por separado, una vez más, sería gracias al medio que comparten. Dado que en este último caso la herencia es la misma para los dos grupos, la diferencia de puntuaciones solo podría deberse al medio. Hagamos un comentario de texto. A continuación veremos un texto que plantea controversia entre las influencias genéticas y ambientales en el desarrollo de las personas. Vamos a leerlo y reflexionemos sobre las cuestiones que se plantean. Algunos autores defienden que los seres humanos han evolucionado en forma que los hacen sensibles a una amplia gama de ambientes. Y que, 1. Dentro del amplio rango de los ambientes familiares típicos, los niños exhiben patrones adaptativos de desarrollo normal. 2. Las prácticas particulares de crianza de los niños no influyen en grado considerable en los resultados del desarrollo. 3. Solo aquellos ambientes familiares muy alejados del rango normal, por ejemplo aquellos en los que los padres son violentos, abusivos, negligentes, es probable que restrinjan en forma notable el desarrollo y produzcan resultados desadaptativos. Por supuesto, desde estas posturas se supone que niños diferentes responden en forma algo distintas ante el ambiente familiar, típico o deseable promedio, debido en gran parte al hecho de que tienen genes diferentes. Además, el desarrollo de un niño adolescente es influenciado tanto por las reacciones que provocan otras personas que no son sus padres como por los nichos ambientales que construyen las prácticas paternas de crianza, aunque éstas tienen poco efecto sobre el desarrollo siempre que sean lo bastante buenas, es decir, que estén dentro del rango de lo que podría considerarse normal para los seres humanos. Desde este punto de vista, los padres solo necesitan proporcionar un ambiente deseable promedio a fin de fomentar un desarrollo y satisfacer su propia función como guardianes efectivos.
Sobre este comentario de texto diremos que estas posturas, más inclinadas hacia el innatismo, han sido enormemente criticadas. Muchos autores piensan que dentro de lo que se puede considerar un rango de paternidad suficientemente buena, se producen grandes diferencias en el desarrollo de los niños y los adolescentes. Así, por ejemplo, se han encontrado que los padres muy demandantes y sensibles tienen hijos con un mejor desempeño académico y se adaptan mejor al entorno social que los hijos de padres moderadamente sensibles y demandantes que entran dentro del rango normal en estas dimensiones de paternidad. Por otra parte, desde algunos foros se han expresado preocupación por el efecto que pueden tener en los padres las pautas suficientes de crianza. Esa idea podría desmotivar a muchos padres y provocar un menor compromiso a la hora de estimular y desarrollar las capacidades de sus hijos. Y por último, también se han señalado el efecto de estas premisas en las políticas sociales y las repercusiones que pueden tener a la hora de elaborar planes de intervención para las poblaciones más desfavorecidas. Pensar que poner mucho empeño en estimular y desarrollar las capacidades de los niños tiene el mismo efecto que cuando solo se alcanzan niveles aceptables puede provocar el abandono por parte de políticos y profesionales de la implantación de programas de prevención e intervención que definitivamente han mostrado su eficacia en numerosos ámbitos del desarrollo.